Deborah Morgan se enamoró de su hermano adoptivo, Dexter. Sí, has escuchado bien. Un amor tan impactante y prohibido que desafía nuestra percepción sobre las relaciones humanas. ¿Cómo pudo suceder? ¿Qué llevó a Deborah, una detective fuerte y decidida, a cruzar la línea entre el afecto fraternal y los sentimientos románticos? Hoy exploraremos la verdad psicológica detrás de sus emociones y los momentos clave que la llevaron a esta revelación. Lo que descubrirás podría desafiar tu visión sobre el amor, la moralidad y la mente humana. Desde el principio, el vínculo entre Deborah y Dexter estuvo marcado por el trauma. Imagina esto. Dexter, un niño que pierde a su madre biológica de la peor manera posible, es adoptado por la familia Morgan. Para él, significa una segunda oportunidad de estabilidad. Para Deborah, la llegada de un hermano que se convertiría en su compañero constante en un mundo impredecible. Dexter no era solo su hermano, sino también su protector y su ancla en una realidad incierta. ¿Alguna vez has dependido tanto de alguien que su presencia se volvió lo único estable en tu vida? Para Deborah, ese alguien era Dexter. Pero, ¿qué sucede cuando la línea entre el amor y la gratitud comienza a desdibujarse? Ahora piensa en la vida amorosa de Deborah, fuera de su relación con Dexter. Relaciones fallidas, rechazo constante, una sensación de aislamiento emocional. Con el tiempo, dejó de ver a Dexter solo como su hermano y empezó a verlo como el único hombre que realmente la comprendía, el único que nunca la abandonaría. Sus sentimientos prohibidos comenzaron a formarse poco a poco, escondidos bajo el disfraz del amor fraternal. Si crees que esta es toda la historia, te equivocas. El momento en que Deborah se dio cuenta de que sus sentimientos iban más allá de lo familiar no fue sutil, fue un golpe devastador para su realidad. No fue una revelación repentina, sino un reconocimiento gradual nacido de años de dependencia emocional y conflictos internos. En la 6ª temporada, Deborah estaba en su punto de quiebre. Como teniente de la policía de Miami, llevaba el peso de liderar su equipo, mientras enfrentaba crímenes aterradores. La presión era constante y sus defensas comenzaron a resquebrajarse. Durante sus sesiones de terapia, tras escapar de la muerte, Deborah se vio obligada a enfrentar sentimientos que ya no podía ignorar. Su terapeuta la alentó a hablar sobre Dexter, la única persona que siempre estuvo a su lado. Al principio, se resistió, describiéndolo solo como su hermano adoptivo. Pero cuanto más hablaba, más complicado se volvía su discurso. No es solo mi hermano, es todo para mí. Dependo de él de una forma que no debería, admitió con voz temblorosa. Su terapeuta la observó con atención, percibiendo que había más por descubrir. Fue entonces cuando Deborah reveló la verdad que había evitado incluso en su propia mente. Creo que estoy enamorada de él. El silencio llenó la habitación. Decirlo en voz alta lo hizo real. La carga de su confesión era abrumadora, pero también liberadora. Ya no podía ocultar lo que había tratado de enterrar durante tanto tiempo. Pero, ¿por qué Dexter? ¿Por qué ahora? Dexter había sido su constante desde la infancia, su protector en un mundo fuera de control. Para Deborah, que había experimentado repetidos rechazos y abandonos, Dexter representaba seguridad. Era la única persona que nunca la había defraudado. Pero su vínculo iba más allá de la gratitud. Sus fracasos amorosos le habían dejado profundas inseguridades sobre el amor y la confianza. Cada ruptura aumentaba su aislamiento emocional y la hacía aferrarse más a Dexter. Con el tiempo, su dependencia se transformó en algo más. Hagamos una pausa aquí. ¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que se convirtió en el centro de tu mundo?
Para Débora, esta dependencia difuminó los límites del amor fraternal. Sus sentimientos se entrelazaron con la gratitud, la admiración y una necesidad desesperada de conexión. Pero hay otra capa en esta historia, una explicación psicológica. Los expertos lo llaman desplazamiento emocional. Cuando alguien carece de afecto o estabilidad, puede proyectar esas necesidades en la persona que llena ese vacío, incluso si desafía las normas sociales. Para Débora, Dexter no era solo su hermano, era su refugio emocional. Su mente reinterpretó esa conexión y la transformó en algo romántico. Para entonces, sus sentimientos ya no eran solo sobre Dexter, sino sobre sus propios miedos profundos, a la soledad y el rechazo. Amar a Dexter, por prohibido que fuera, parecía la única forma de escapar del vacío que sentía en su interior. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más complicado. Su confesión no solo fue impactante por su contenido, sino porque reveló el nivel de su tormento interno. Al admitir su amor por Dexter, también admitió sus más profundas inseguridades. No solo estaba enamorada de él, sino de la idea de ser comprendida por alguien que nunca la abandonaría. Aún así, su confesión no fue el momento más impactante. Ese llegó después, cuando en una iglesia presenció a Dexter asesinar a Travis Marshall. En ese instante, todo cambió por completo. Las ventanas de vidrio proyectan sombras inquietantes en las paredes y, en el centro de la habitación, está Dexter. Sus manos están manchadas de sangre, su mirada es fría y su víctima yace sin vida a sus pies. Por un instante, Debra no puede respirar. Su mente se acelera, tratando de reconciliar al hombre que ama con el monstruo que tiene delante. En ese momento, su mundo se hace añicos. Todo lo que creía saber sobre Dexter, el hermano, el protector, su única constante, se desmorona. Pero algo más sucede también. Sus sentimientos, hasta ahora enterrados y confusos, se solidifican. No es solo amor. Es amor en su forma más cruda y desesperada, incondicional e inquebrantable. No huye, no grita, ni siquiera intenta detenerlo. En lugar de eso, se queda. Se queda porque, a pesar del horror que acaba de presenciar, Dexter sigue siendo Dexter. Sigue siendo el hombre que estuvo allí cuando nadie más lo estuvo, el que la levantó cuando estaba rota, el hombre que, a sus ojos, siempre ha sido su salvación. Pero aquí surge la pregunta: ¿por qué no corrió? Para la mayoría, descubrir el secreto más oscuro de un ser querido sería motivo suficiente para romper el vínculo para siempre. Sin embargo, para Debra no lo fue. Fue porque no pudo dejarlo ir, o porque, en el fondo, una parte de ella no quería hacerlo. Pensemos en esto. Todos, en algún momento, nos hemos aferrado a alguien a pesar de conocer sus defectos. Tal vez incluso sus fallas imperdonables. Tal vez porque no los vemos como realmente son, sino como quienes necesitamos que sean. Para Debra, Dexter no era solo su hermano. Era la única persona que nunca la abandonó, que nunca la juzgó, que nunca la dejó sola. Pero su decisión de quedarse iba más allá de la lealtad. Era un reflejo de su propio conflicto interno. El amor de Debra por Dexter estaba tejido con años de dependencia, admiración y la esperanza silenciosa de que podría salvarlo de sí mismo. Al quedarse, no solo lo protegía a él, sino también la parte de ella que no podía imaginar una vida sin él. Ahora bien, ¿su elección fue un acto de fortaleza o debilidad? Para algunos, quedarse puede parecer un acto de lealtad ciega, pero para Debra fue una declaración de amor, un amor tan intenso y prohibido que desafiaba la lógica. Para ella, irse no era una opción, porque alejarse significaba perder una parte de sí misma.
Y luego está el dilema moral. Debra, una oficial de la ley, ahora conocía el secreto más oscuro de su hermano. Había dedicado su carrera a luchar por la justicia y, sin embargo, aquí estaba, protegiendo a un asesino. Esto no era solo un conflicto del corazón, era un conflicto de identidad. ¿Cómo podía reconciliar su deber con su amor? Como espectadores, nos enfrentamos a la misma cuestión. Si estuvieras en su lugar, ¿podrías alejarte? ¿Podrías abandonar a alguien que ha sido tu roca, incluso después de conocer su secreto más oscuro? ¿O te quedarías, sabiendo que al hacerlo, estarías sacrificando tu propia moralidad? La elección de Debra no fue fácil ni limpia. Fue desordenada, humana y profundamente defectuosa. Y tal vez, por eso resuena tanto con nosotros. Nos obliga a confrontar nuestros propios límites, nuestra propia capacidad de amor, perdón y compromiso. Para entender mejor los sentimientos de Debra, es necesario profundizar en la complejidad de la mente humana. Los psicólogos llaman a esto desplazamiento emocional, un fenómeno en el que emociones fuertes que no pueden expresarse hacia una persona se redirigen hacia otra. Para Debra, esto significaba que su dolor no resuelto por la muerte de su madre, sus sentimientos de abandono y su profunda soledad encontraron un punto de anclaje en Dexter. Él se convirtió en el refugio de todas las emociones que ella no sabía cómo procesar. Dexter no era solo su hermano adoptivo, era su refugio emocional. A lo largo de su vida, Debra fue defraudada por parejas románticas, amigos e incluso por las altas expectativas de su padre. Sin embargo, Dexter permaneció constante, firme y siempre presente. Con el tiempo, su dependencia de él difuminó los límites entre el amor fraternal y algo más profundo, más complicado. Pero esto va más allá del desplazamiento emocional. Otro factor clave es la atracción por lo prohibido. Como humanos, a menudo nos sentimos atraídos por lo que nos dicen que no podemos o no debemos tener. Lo prohibido ejerce un magnetismo que puede nublar el juicio. Para Debra, enamorarse de Dexter no fue solo una respuesta emocional, sino también una rebelión subconsciente contra las normas sociales que dictaban lo que estaba permitido sentir. Piensa en esto. Debra pasó su vida tratando de cumplir con las expectativas de los demás, desde el estricto código moral de Harry Morgan hasta el mundo exigente de la policía. Siempre estuvo atrapada en reglas y limitaciones. Sentir algo por Dexter, su hermano adoptivo, alguien que solo debería ver como familia, era una manera de romper con esas restricciones. Era su forma de decir, elijo esto sin importar lo incorrecto que parezca. Pero esta rebelión no fue del todo consciente. Debra no despertó un día y decidió sentir esto. Sus emociones se acumularon a lo largo de los años, creciendo en las sombras de su mente. Su amor por Dexter fue el resultado de una tormenta perfecta. Su dependencia de él, sus fracasos sentimentales y la lucha interna entre lo que debería sentir y lo que realmente sentía. La historia de Debra y Dexter nos obliga a preguntarnos hasta dónde llegaría nuestro amor por alguien. ¿Podemos perdonar lo imperdonable? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por aquellos a quienes amamos? En el mundo de Debra, el amor y la moralidad chocan de una manera que nos deja reflexionando mucho después de que la pantalla se apague. Las relaciones humanas son complejas y, a menudo, están moldeadas por experiencias pasadas, traumas y deseos ocultos. En el caso de Deborah Morgan, su amor por Dexter no era solo un sentimiento, sino una manifestación de todo lo que él representaba para ella: protección, estabilidad y la única constante en su vida. Sin embargo,
Cuando ese amor se entrelaza con la oscuridad, la línea entre lo correcto y lo inaceptable se vuelve difusa. Desde una perspectiva psicológica, la idealización juega un papel crucial en este vínculo. Cuando alguien se convierte en el centro de nuestro universo emocional, es fácil verlo a través de un filtro de perfección. Para Débora, Dexter no era solo su hermano adoptivo, sino su salvador, la persona que nunca la abandonó ni la juzgó. Esta percepción idealizada alimentó sus sentimientos, haciéndolos aún más difíciles de racionalizar o controlar. Pero la realidad es que los seres humanos no siempre actúan con lógica. Las emociones no siguen un camino recto, y el corazón a menudo nos lleva a lugares que la mente nos advierte evitar. Débora no solo amaba a Dexter, sino que lo necesitaba. Para ella, él representaba seguridad en un mundo que constantemente la decepcionaba. Su amor por él no se basaba únicamente en quién era Dexter, sino en lo que él significaba en su vida. Un refugio en medio del caos. Sin embargo, aquí es donde surge la paradoja más trágica. La misma razón por la que Débora confiaba en Dexter, su inquebrantable lealtad hacia ella, estaba arraigada en la oscuridad de su verdadera naturaleza. Su rol como protector estaba intrínsecamente ligado a su identidad como asesino serial. Esto significaba que su amor no solo era prohibido, sino que también estaba construido sobre una lucha moral imposible de ignorar. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre Débora? Sus sentimientos eran un reflejo de sus propios miedos y necesidades no resueltas. Eran el resultado de una vida de abandono, dependencia emocional y la atracción por lo prohibido. Más allá del tabú, su amor por Dexter era profundamente humano, cargado de contradicciones y dilemas morales. Aún queda una pregunta en el aire. ¿Eran sus sentimientos reales o simplemente una manifestación de su conflicto interno? A lo largo de los años, los fans han debatido esta cuestión sin encontrar una respuesta definitiva. Sin embargo, lo que sí es claro es que esta trama no fue introducida al azar. Los guionistas de Dexter no solo buscaban generar controversia, sino explorar las sombras de la naturaleza humana. Nos obligaron a cuestionar nuestras propias creencias sobre el amor, la moralidad y los lazos familiares. Desde el inicio, Dexter se destacó por desafiar los límites de la ambigüedad moral. Nos pidió apoyar a un asesino que operaba bajo su propio código ético. Al introducir la relación de Débora y Dexter, los escritores elevaron aún más esta temática, empujando a la audiencia a lidiar con un dilema aún más complejo. Ya no se trataba solo de Dexter y su oscuridad, sino del impacto que esa oscuridad tenía en aquellos que lo amaban. El amor de Débora por Dexter no solo era polémico, sino también profundamente trágico. Reflejaba su lucha interna entre su identidad como mujer independiente y su dependencia emocional hacia su hermano. Nos recordó que el amor no siempre es puro o lógico. A veces es caótico, doloroso y nace de nuestras propias heridas. Hemos visto esto en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos estado atados a una relación que sabíamos que no era saludable? ¿Cuántas veces hemos permanecido al lado de alguien por miedo a estar solos? La historia de Débora nos obliga a enfrentarnos a estas preguntas incómodas, haciéndonos reflexionar sobre nuestros propios límites y valores. Pero hay otro nivel en la intención de los guionistas. Al desarrollar este arco argumental, Dexter abordó una cuestión central en su narrativa: cómo el trauma moldea nuestras relaciones y nuestra identidad. Tanto Dexter como Débora fueron marcados por su pasado. Para Dexter, esto se manifestó en su necesidad de matar. Para Débora,
en su desesperada búsqueda de estabilidad y amor. Su relación, por más controversial que fuera, era el resultado natural de su historia compartida. Además, esta trama permitió ver un lado diferente de Débora. Hasta ese momento, ella era la detective fuerte, sarcástica y con una personalidad explosiva. Pero al exponer su vulnerabilidad, la serie nos mostró una faceta más profunda de su personaje, haciéndola aún más real y conmovedora. Dejó de ser solo la hermana leal y se convirtió en una figura trágica, atrapada en un amor que desafiaba todas las normas. Para la audiencia, este arco argumental no fue solo impactante, sino una prueba. Nos obligó a examinar nuestros propios juicios. Podíamos empatizar con Débora a pesar de sus sentimientos prohibidos. ¿Podíamos separar su amor por Dexter de nuestras propias creencias morales? ¿O su historia era demasiado perturbadora para ser comprendida? El legado de esta trama es innegable. Es una de las razones por las que Dexter sigue siendo una de las series más memorables y debatidas de la televisión. No temió desafiar al público, explorar los rincones más oscuros de la psique humana y romper con las convenciones narrativas tradicionales. El amor de Débora por Dexter era imperfecto, doloroso y prohibido. Y precisamente por eso, funcionó.